tú sabes. Saludo especial para ti, qué bueno estar contigo, qué bueno conversar contigo a esta hora. Te deseo todo lo bueno y te deseo lo mejor. Hey, que te vaya bien, que estés contento, que sonrías, que las cosas marchen bien. No te puedo decir que no haya problemas, porque los problemas siempre van a estar en la vida. Lo que le pido al Señor es que te impulse a seguir adelante. Lo que le pido a la vida misma es que te dé fuerza para vencer las dificultades y vencer los problemas. Hoy estoy con Mariela Díaz. Mariela, bienvenida. ¿Qué más, padre? ¿Cómo le va? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. ¿Los niños? Súper bien. ¿Cuántos años tienes? 3 ya. 3. ¿Edades? Adolescentes. 21, 15 y 12 años. Adriana es la última, ¿no? Adriana es la última para adolescencia y prácticamente adolescente y ya uno saliendo de la Ya un adolescencia. joven adulto. Adulto joven, exactamente. Ok. Porque el tema hoy tiene que ver con eso. Total. Además de psicóloga, Mariela tiene 3 hijos, que de alguna manera por circunstancias de la vida has criado en gran parte sola, ¿verdad? Totalmente. Como madre, pues mis 3 hijos son de un hogar de padres separados, ¿no? Pero obviamente ha existido una buena fórmula de comunicación entre padres que nos ayuda muchísimo a sacar tres pelados adelante y que ha servido. Entonces, obviamente hay unas pautas que como psicóloga uno aprende a implementar y que la misma experiencia de la vida te va llevando a que lo debes hacer de la manera correcta. Errores han existido. Yo creo que con el primero, con el mayor, se pagan muchas primiparadas. Gracias. Pero ahí Ojalá vamos. todos los mamás pensaran así, porque yo soy el mayor, ¿eh? Sí, con el mayor uno aprende, Dios mío, yo creo que lo que nos pasó con el mayor no nos pasó con el segundo y el tercero. Y así, pero vamos, gracias a Dios, saliendo con la inteligencia emocional que uno tiene como padre, como profesional y con todo lo que la vida día a día te va dando con respecto a ellos y cómo uno lo va implementando y mejorando. Es un aprendizaje continuo ser padre y ojalá al mismo tiempo uno pueda saber aplicar la profesión en medio del rol de padre. ¿La preadolescencia todavía existe? ¿Está ubicada o ya la perdimos? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la preadolescencia antes pues se consideraba que era la etapa de los 8, 9, 10, hasta los 12, 13 años. Hoy en día eso ha ido cambiando. En la medida que la sociedad ha ido evolucionando y las influencias del entorno, ahora se habla de adolescencia de los 9 años en adelante, más o menos 9, 10 años hasta los en 60, adelante. me imagino. Más o menos hasta los 19, 20 años. Hay quienes dicen, algunos psicólogos expertos, que por ahí hasta los 21, 22 años la adolescencia. Pero más o menos un muchacho a los 19, 20 años se puede decir que ya está saliendo de esa etapa, ya está tomando más madurez y está entrando ya a su edad adulta joven, ¿cierto? Es un poco más responsable de sus quehaceres, de su conducta como tal. La conversación que te voy a proponer, entonces la propongo en ese inicio de la adolescencia, en eso que llamábamos anteriormente preadolescencia. Y que hoy, por llamarlo de alguna manera, podríamos llamar inicio de la adolescencia. ¿Cómo ponerle límites a esos preadolescentes o a esos adolescentes? Ojalá los padres jóvenes hoy en día pongan normas y disciplina desde la misma infancia para evitar que esos límites se conviertan en situaciones rebeldes a la edad, en situaciones de rebeldía o manifestaciones de rebeldía a la hora de la preadolescencia y de la adolescencia, ¿cierto? Entonces es importante colocar normas de disciplina de convivencia desde la infancia. Pero de una u otra manera los chicos se comienzan a rebelar cuando están en la preadolescencia. A los 10 años, 11 años, 12 años, ya ellos se comienzan a rebelar porque hay muchas influencias del entorno social que dicen, bueno, yo quiero salir, yo también quiero compartir, yo veo que mis amigas salen y los papás las dejan salir solas a cine, las dejan salir solas con sus amigas a tal sitio, porque yo no puedo ir, etcétera. Entonces esos muchachos se te comienzan a ti a rebelar, ¿cierto? Entonces es como nosotros comenzar a manejar ese tipo de normas. Si tu situación es esa o precisamente te encuentras en que el muchacho preadolescente se te está rebeldizando con respecto a eso, es importante que nosotros como padres podamos sostenernos en una serie de normas que hemos impuesto como disciplina desde nuestro hogar, ¿cierto? Como padres hay que mantenernos en los principios que hemos puesto. Si como madre yo siempre he dicho, tú no sales sola y le explico a mis hijos las razones por las cuales ella no debe salir sola, o si soy permisiva en salir con alguien, ¿con quién vas a salir? Con un miembro de la familia, con un hermano mayor, o con la mamá de alguna de tus amigas, yo debo explicar las razones por las cuales cedo el permiso y las razones por las cuales inclusive no llego a dar el permiso, ¿cierto? Inclusive los riesgos a los que está expuesta una niña como tal. Entonces yo debo ser consecuente con los permisos que doy, debo explicar las razones por las cuales yo estoy imponiendo esas normas para que el niño entienda. ¿Se te van a rebeldizar? Claro que sí, pero es justo nosotros explicar siempre las razones.
Ojalá lo pudiésemos hacer antes para evitar esa etapa de rebeldía, porque cuando usted lo hace desde la misma infancia y usted va dando esos principios del mismo chico, llega el momento en que entiende tus razones y las acata sin ningún problema. Pero si estás en ese momento es importantísimo que tú expliques tus razones. A veces cedemos, sí, porque a veces podemos ceder y no quiere decir que vamos a ser psicorrígidos, vamos a ser autoritarios y no, tan sobreprotectores llegamos a ser que no podemos ceder en algunas cosas, pero si escuchamos las razones, porque también ellos tienen la forma de expresarse. A veces nos dicen, bueno, es que yo quiero salir, mami, va a ir la amiga, va a ir la mamá de mi amiga y yo me cercioro de eso, yo pongo horarios y demás, la llevo, la trago, te voy a buscar a la hora que es, y yo me cercioro de que va a haber un adulto ahí, que va a haber la mamá, un adulto responsable que las va a estar cuidando, etcétera. Yo puedo en algunos casos llegar a ceder, ¿por qué no? O sea, el hecho de que seamos padres no quiere decir que no estemos prestos a una posible negociación o a ser flexibles en ciertas cosas, pero que la rebeldía se nos va a presentar, pero una rebeldía con una buena justificación, un buen criterio, sobre todo al no ceder a ciertas normas, ciertas conductas disciplinarias dentro del hogar, es razonable para un niño. Hay que explicárselo sencillo. ¿Se necesita firmeza? Sí, se necesita firmeza. Se necesita firmeza, pero no hay que confundir la firmeza con el maltrato, ni con el castigo, ni con ese tipo de cosas, ¿no? La firmeza es que cuando las normas están claras, hay normas que no son flexibles, hay normas que se cumplen y ya el muchacho, cuando ya la norma, él sabe que hay una norma que no se cumple, muchas veces ya ni se atreve a decírselo porque ya sabe que así es, ¿cierto? Tan sencillo como cuando decimos a las 9 nos acostamos todos a dormir, así ustedes se acuestan, aunque yo como adulto siga despierto, es una norma y ahí está. Entonces, ya ellos saben, a las 9 de la noche ya ellos van cogiendo su camino y se van y se acuestan a dormir. Entonces, yo tengo que ser estricto para ciertas cosas y puedo ceder en otras. Yo puedo decir de lunes a jueves, aquí la hora de dormir es a las 9 de la noche y punto. Eso no hay negociación porque ustedes tienen unas responsabilidades, razones por las cuales se acuestan a tal hora. Pero el viernes yo estoy cediendo y el sábado estoy cediendo, ¿cierto? Entonces, se crea esa costumbre, se crea la política familiar, se crea una disciplina familiar. Y hay cosas que son impuestas y son impuestas sanamente que no generan conflicto. A veces colocamos normas muy relacionadas con la responsabilidad, normas a partir de tal momento, de tal edad de la vida, usted es responsable de su cuarto, de la limpieza de su cuarto, del orden de las cosas, usted es responsable de sus estudios, usted es responsable de gestionar sus propias tareas, usted es responsable de esto y lo otro. Y ya, eso no tiene discusión, cada cual es responsable de una tarea en el hogar y se comparten las tareas en el hogar con los muchachos y va creando, pero es muy difícil llegar a imponerlo cuando ya está adolescente. Por eso es que desde niños tenemos que ir creando esa costumbre para que ellos ya lo sepan. Y créanme que eso funciona, o sea, de pronto, y a mí me pasó, de pronto con el mayor no lo hice. No lo hice, fui mucho más flexible por esa sobreprotección que uno tiene con el mayor. Fui mucho más flexible y fue mucho más rebelde. El mayor fue mucho más rebelde. Pero eso que me pasó con el mayor, traté de que no me pasara con los siguientes, con el de 15 y la de 12. Y ya las normas comenzaron desde pequeño. Al día de hoy, gracias a Dios Padre, no hay problema alguno. Claro. O sea, lo que se dice es un respeto a las normas del hogar. A veces ellos te justifican, pero mami, tal cosa, uno termina cediendo sin ningún tipo de problema, ¿cierto? Porque uno también tiene que estar atento a escuchar llamémoslo, los reproches que ellos a veces le hacen a uno, porque uno a veces también quiere ser como imponerse, ser cierto psicorrígido en ciertas cosas, pero ellos también son seres humanos que sienten, que piensan y que quieren expresar por qué no están conformes con ciertas reglas del hogar. Entonces uno cede. En mi casa, por ejemplo, de lunes a jueves a las 9 de la noche por tarde, Adriana a las 12 tiene que estar durmiendo. Punto. Eso no tiene discusión. Y cuando son las 9 menos cuarto, 9 menos 10, le digo, nena, ya es hora, ya voy. O sea, no hay discusión de ninguna especie, ¿cierto? Y eso no tiene discusión. El viernes yo tampoco discuto. El viernes ya yo sé que ya se acuesta tarde, que si salimos o no salimos, o ya está en la terraza o está en su computador, porque hay una flexibilidad. No tengo yo por qué ponerme pesada en ese sentido con ella. El sábado tampoco, porque su día de descanso se lo merece. Y si sale también no hay ningún problema, si sale con el papá o sale con los primos, con quien sea, no hay ningún problema porque hay una responsabilidad y también se lo ha ganado por los logros que ha tenido, que es lo que uno también tiene que compensar y reconocer. Pero si no ha tenido los logros suficientes, yo también debo tener ese equilibrio, ¿verdad?
no has tenido logros, los logros a los que corresponde tu responsabilidad de estudiante, por lo tanto hay ciertas cosas a las que tampoco yo puedo ceder. Pero Sí, se dice. eso de ceder, cuando tú dices ceder, de pronto muchas de las mamás o muchos de los papás que nos están viendo sienten miedo, porque creen que ceder es perder autoridad. Hay cosas en las que uno puede ceder siempre y cuando haya una justificación y sea a favor de, ¿por qué no?, un reconocimiento o a algo, a un logro como tal. De pronto hablemos de ceder en una salida con las amigas a cine, que a veces nos da temor, que porque son muy niñas, 12 o 13 años, nos da temor salir, nos da temor dejarlas ir solas, nos da temor inclusive que vayan con familia de otras amigas, y eso nos cuesta a veces. Ceder, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que le doy el permiso? ¿Será que tengo que ir con ella? Pero es que yo también me pongo a pensar, es que ella también necesita aprender a desenvolverse sola. Ella también necesita aprender a interactuar sola, no todo el tiempo yo voy a estar ahí para protegerla ni nada por el estilo. Ya ella sabe que si se pierde tiene que buscar un policía, un centro comercial para que nos avisen. O sea, hay que enseñarle también ciertas pautas para que ellos aprendan a defender solos. Entonces, cuando ella, por determinado momento, me pide el permiso, considero que no puedes ir, no quiero que vayas, no están las personas indicadas para que vayas, etcétera. Pero si ya me lo justifica, ¿por qué no? Yo puedo ceder, me puedo arriesgar a que ella también sea autónoma en ese tipo de cosas, puedo ser un poco flexible, siempre y cuando yo me cerciore de las condiciones en las cuales ella va a ir y que se ve que hay, de una u otra manera hay una medida de protección, que hay alguien que va a estar pendiente de ellas, etcétera, y que yo puedo tener control de la situación, puedo confiar en ella en ese sentido, que hoy en día existe en el celular, la puedo llamar, que me tiene que llegar a la hora que es o la recojo a la hora que es. Uno puede ir cediendo con la respectiva confianza, porque si no, ¿cuándo vamos a confiar en nuestros hijos y cuándo vamos a enseñar que ellos aprendan a ser autosuficientes y a desenvolverse? Entonces yo tengo también que ir cediendo, yo tengo que ir cediendo. Y ese tipo de cosas son los que los van a enseñar a ellos a ser autónomos, a no depender tampoco 100% de los padres, porque a los niños también hay que soltarlos. A los niños hay que soltarlos, a enseñar que ellos sean autosuficientes en muchísimas cosas y a no depender 100% de nosotros. Tienen que aprender a tomar sus propias decisiones. Hay decisiones que ellos ya en la adolescencia tienen que aprender a tomar, ¿cierto? Muy bien, voy a ir al corte comercial y ya regresamos. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. ¿Por qué poner límites? Porque definitivamente los límites y las normas son los que le van a enseñar a ellos a actuar y a respetar las conductas de una sociedad. Entonces hay que hacerlo, si no, no van a aprender a entender lo que es el sentido de la autoridad, no van a aprender a respetar las normas sociales, las normas de colegio, las normas de convivencia. Entonces los límites comienzan por casa, ¿cierto? Normalmente en la etapa de la preadolescencia, adolescencia, hay límites que son claves. Para nadie es un secreto, los adolescentes hoy en día ya quieren salir solos, quieren hacer su propia vida, aunque dependan de uno en todo sentido, ellos quieren comenzar ya a hacer su propia vida. Entonces, hay límites sencillos que ponemos límites en horas de salida, horas de llegada, llevar los amigos a la casa, límites en términos de las responsabilidades, lo que tienen que hacer y cómo, en la calidad que lo tienen que hacer con respecto a esos patrones que hay de convivencia en la casa, límites en algunos casos del uso de los videojuegos, de los play, etcétera. Hay límites que nosotros colocamos en el hogar. Hay límites de vocabulario y que hay padres que en su casa no permiten una mala palabra. Entonces, pero todos esos son principios familiares y hay quienes los aceptan y los obedecen. Y sí se necesita poner límites. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener hijos que no van a aprender a respetar una sociedad. Y van a terminar con problemas. Van a terminar con problemas definitivamente. Porque si no aceptan los límites de la sociedad se los va a imponer, punto. Es así. Totalmente de acuerdo. Entonces, cuando van a una universidad comienzan a tener problemas sociales de todo tipo. La ira de los adolescentes. Eso es normal. Los chicos, los adolescentes hay adolescentes y hay casos muy, muy graves de adolescentes que se enfrentan con mucha rebeldía y con mucha agresividad a sus padres. Entonces, pienso que una clave como adultos que somos, tenemos que ser muy inteligentes y para saber manejar emocionalmente este tipo de situaciones. Claves fundamentales para los padres hoy en día es
no enfrentarse a los hijos en los momentos en que estos están con enojo y con esa situación de rebeldía. O sea, no engancharse en el ambiente. Una respuesta común es que ira con ira, ¿qué nos da? ¿Cierto? Eso es enseñarle a ellos que en medio de una situación agresiva yo te respondo con la misma ira, con la misma agresividad, y eso no es el objetivo de la vida, ¿verdad? Hay que enseñarlos a que ellos enfrenten las situaciones de conflicto de una manera inteligente y con una respuesta sabia y emocional ante las cosas. Entonces, no enfrentarlos a ellos en el momento, la agresividad, conductas sabias de nosotros, como por ejemplo, en el momento que te calmes, con mucho gusto podemos hablar de esta situación, ¿cierto? No golpearlos, porque es que a veces nos llenamos y somos tan impulsivos, nos da tanta rabia las cosas que nos dicen que solemos darle cachetadas o un empujón, lo que sea, y no es por el hecho de que no le debemos golpear, porque pues, por lo menos yo soy de las que pienso que a veces un correazo no está de más, ¿cierto? Wow. Un correazo chiquitico no está de más. O sea, yo creo que a muchos nos enseñaron, nos dieron más de un correazo y no nos pasó absolutamente nada, pero no se trata de eso. Se trata de no responder golpe con golpe, no, se trata de no enseñarles que con el golpe es que se resuelve un problema, ¿cierto? Entonces, por un lado, no golpearlos, porque no, el ejemplo, ¿cierto? Es no enseñarle que con una cachetada o con un golpe que yo te dé estoy resolviendo la situación y punto. Entonces, no darle ese ejemplo a los muchachos. Y sobre todo porque si la situación está agresiva, está caliente, pues va a terminar peor. Otro punto importante con los chicos es ser el ejemplo para ellos. Entonces, en este sentido, manejar la situación con calma, invitarlos a conversar. Esto les va a enseñar, y invitarlos inclusive a negociar de ciertas situaciones. Esto les va a enseñar a ellos que definitivamente con la agresividad, con la violencia, con la ira, con el golpe, con el insulto que yo le hago al otro, yo no voy a lograr absolutamente nada, y que más bien hablando y concertando yo puedo resolver una situación, porque para el adolescente y para el preadolescente y para el infante definitivamente los padres somos ejemplos de, tal vez no lo veamos en ese momento así, pero cuando ellos crezcan y estén más adultos van a aprender a resolver sus situaciones conforme usted mismo también los llevó a resolver sus propias situaciones de vida. Entonces, por otro lado, si usted ve que definitivamente el muchacho está muy rebelde, está muy agresivo, que puede llegar a atentar con su propia vida o con la suya, porque hay casos de casos, definitivamente hay que buscar una ayuda profesional para evitar problemas mayores, ¿cierto? Otro punto importante, en medio de esa situación de agresividad, de rebeldía, etcétera, con los muchachos, no amenazarlos sobre cosas que usted en realidad no puede cumplir. A veces estamos tan sulfurados que amenazamos con cosas que en realidad mañana o usted no puede cumplir o no va a cumplir. O no debe cumplir. O no debe cumplir, exactamente. Entonces no amenace, y si va a amenazar, amenace con cosas de retirar o quitar ciertos beneficios que tiene, exactamente. Con cosas pedagógicas. Exactamente. Entonces hay que ser inteligentes en ese sentido. Y sobre todo, en muchos casos, no porque como adultos bajemos la guardia, perdemos autoridad, es inclusive respirar profundo y retirarnos de la situación hasta que este chico se tranquilice. ¿Por qué? Porque como adultos tenemos que sobrellevar y solucionar las situaciones, no tenemos que empeorarlas. Y ellos tienen que aprender de eso, a que una situación, problema, no se resuelve empeorándola con el grito con el otro, con el maltrato con el otro, con el golpe con el otro, con la respuesta agresiva hacia el otro, porque a veces como padres somos humanos, como padres nos sulfuramos, los mandamos a callar, le damos una cachetada, los castigamos con cosas y al día siguiente cedemos, entonces esa no es la respuesta. Entonces tenemos tips importantes para esto. Si usted tiene un adolescente rebelde, precisamente no se enfrente a ellos en el momento que ellos están muy agresivos, muy irritados, no los golpee porque le está enseñando que la solución es la violencia, ese no es el ejemplo. Si usted tiene que retirar y calmarse, hágalo, invítelo a conversar con él después de la situación, cuando ya le esté calmado y usted esté calmado, invítelo a conversar con él de la situación, no ofrezca castigos que usted no va a ser capaz de cumplir, sobre todo con eso, y por qué no, hágalo reflexionar sobre la situación, sobre lo sucedido posteriormente y va a obtener una mejor respuesta del muchacho. Qué importante esto. A mí me parece que un criterio básico en todo esto tiene que ver con la experiencia de ternura también. Sí. Tiene que ver con el lograrse conectar con las emociones del adolescente, tiene que ver con el hacerle sentir todo el amor que uno tiene por él. Total. Creo que eso ayuda a que esta persona salga adelante. Total, y sin embargo, ellos son muy chantajistas emocionales, ¿no? Ajá. Y los adolescentes con las famosas frases que tú no me comprendes, tú no tienes confianza en mí,
es que tú no me quieres. El amor no puede tampoco ser señal, padre, de estar cediendo a todo lo que ellos quieren, ni por el amor que les tenemos complaciéndolos absolutamente en todo, porque pobrecito pues cree que yo no lo quiero, yo no confío en él, etcétera. No, el amor es enseñarle a ellos respeto, es enseñarle a ellos ese cumplimiento de las normas, de los principios familiares, de la solución de los conflictos como tal, de enseñarlos a ser personas y una muy buena comunicación con ellos. No es fácil, yo como madre lo he pasado, no es fácil tener una muy buena comunicación con ellos, pero sí se logra. Y en la medida en que usted lo haga desde la infancia, va a tener mejores resultados con su hijo adolescente. Si usted pone normas temprano, desde la infancia, un niño que aprende a organizar su cuarto desde pequeño, va a crecer organizando su cuarto hasta la edad adolescente, hasta su edad adulta, y va a ser posiblemente un buen padre de familia porque ya creció con ese patrón de crianza, ¿cierto? Un niño que aprende que es importante cenar en familia, un niño que aprende que es importante respetar las horas de salida, las horas de llegada, etcétera, es un niño que usted no va a tener problemas con él, porque ya usted simplemente va a dar una instrucción, no digamos orden, usted va a dar una instrucción y él la va a acatar sin ningún problema. Puede que se le diga, no estoy de acuerdo, va a aprender a hablar, va a aprender a escuchar. Desde niño comenzar a hablar de los problemas con él, desde niño empezar a hablar con ellos de los conflictos que tienen en el colegio y demás, y va a evitar problemas con los adolescentes hoy en día. El problema es que comenzamos a hacer este tipo de cosas en el momento de la adolescencia. Que llega el problema. Cuando es el problema, y ellos no lo ven así, Claro. porque lo ven es como una imposición. Claro que sí. Ya regreso. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Mariela, no es fácil, Mariela, criar a un adolescente solo. Por eso es necesario también generar red de padres. A mí me parece muy importante que uno logre construir relaciones con los papás de los adolescentes con los que juega mi hijo, con los que anda mi hijo, para ver qué tipo de criterios podemos construir juntos. Totalmente, a veces ni tenemos ni idea con quiénes andan nuestros hijos, ¿verdad? Esa famosa frase que salía mucho tiempo, ¿sabe usted dónde están tus hijos en este momento? Yo creo que hay muchos padres que todavía les aplican hoy en día, pero en la medida en que las circunstancias han ido cambiando y que vemos tantas cosas que suceden en la sociedad, yo creo que todos debemos pellizcarnos un poquito y saber con quiénes andan nuestros hijos y quiénes son sus familias. Porque definitivamente, esto es indudable, que los adolescentes se dejan influenciar por el entorno. Si mi amigo, el papá, tiene 3 carros y se los presta, ¿por qué yo no? Y comienzan con una presión social y una presión a los padres, porque no tenemos carro, yo quiero el carro, hasta que te roban el carro y pueden llegar a cometer un delito y llegar a tener un accidente y lo demás. Entonces, hay influencias importantes, hay que saber quiénes son, hay que concientizarlos de la situación del otro, de la situación nuestra, del por qué ciertas familias deciden algunos patrones de vida y de crianza, y porque aquí hay unos principios que se deben respetar. Entonces, es importante conocerlo a los amigos, quiénes son, por eso no hay que cerrarle la puerta a los amigos. No. En algún momento de la vida, por ejemplo, mi hijo mayor no quería que yo supiera quiénes eran sus amigos, o sea, ni por ahí. Estratégicamente, cada vez que me pedía prestado el celular, y yo sentía con quién estaba hablando y decía Oscar, Pedro, Juan, yo grababa Juan, amigo de Lucas. Y en algún momento que se me perdía, yo llamaba a Juan, Lucas está contigo, y localizaba a Lucas. Él me decía, ¿cómo me localizaste? Entonces, ir estratégicamente uno como padre, si nos vemos envueltos en este tipo de situaciones, ir buscando, ir averiguando. Llegó el amigo, yo soy de las que me hago amiga de sus amigos. Claro. Terminan los muchachos que hasta nos conectamos por Facebook, nos conectamos por Messenger y demás, y terminamos siendo amigos y terminan contándome sus problemas, porque a la hora de ser psicóloga no le cuentan a sus mamás, sino voy a contarle a la psicóloga, a la mamá de mi amigo que es psicóloga. Y terminan los pelados, pero ya porque uno se los ha ido ganando también. Hay que ser también inteligentes como padres en ese sentido, ganarse a los amigos de sus hijos, conocer a sus padres si es posible. Si son amigos de colegio, hay que hacerlo, o sea, definitivamente hay que hacerlo. Si un hijo sabemos que va a compartir constantemente con su hijo por estudio, con su amigo por estudio, hay que saber quién es el papá, quiénes se quedan con ellos allá, porque no socialmente, si son muy amigos, convidarlos a la casa algún día, etcétera.
saber por lo menos quiénes son, qué principios tienen y demás, para yo poder tener la tranquilidad de con quién está mi hijo, porque las influencias existen, padre. Y hay casos de que definitivamente las influencias no son positivas. ¿Y terminan dañando? Terminan dañando a un muchacho que se veía bien y que por curiosidad o por moda, por rebeldía, terminó cayendo en el lugar equivocado. Mariela, muchas gracias. No, señora, usted. Muchas gracias por todo, ¿ah? Te deseo todo lo Gracias. bueno. Saludos a Adriana. Dile a Adriana que yo estoy listo para que me entreviste. Total. Que cuando ella diga, yo acepto su entrevista. Totalmente. Te cuidas. Gracias. A ustedes gracias por estar ahí. Chao. Tú sabes, tú sabes.